Televisa presenta. Durante la colonia, para preservarla de los ataques de los bucaneros y corsarios, se le construyó una muralla que la aisló del mar. Los baluartes, tras de cuyas almenas los españoles resistieron las acometidas de los piratas, parecen defender esa viva ruina. Todo tiene en Campeche un aire de inmutabilidad. Las piedras y los hombres. La garra de los años no ha podido herir hondamente a mi vieja ciudad. Junto al mar, que se renueva a cada instante, Campeche es el gesto de la eternidad, lo inconmovible, lo imperecedero. A finales del siglo XVIII, en plena época colonial, lo que hoy conocemos como Campeche era solo un territorio de la denominada provincia de Yucatán. ¡Se ha consumado la independencia! Cuando México logró su independencia, esa situación no cambió, ya que Campeche siguió siendo solo un distrito del estado de Yucatán. Sin embargo, la turbulencia política y social que para 1847 se vivía en la península ayudaría a sentar las bases para que Campeche formara parte de los estados de la Federación. Uno de los acontecimientos más cruentos de aquel año fue la devastadora Guerra de Castas, que enfrentó a los indígenas mayas con los blancos y los mestizos de la península. Esa sublevación surgió a raíz de la interminable disputa entre los dos partidos que agrupaban a las élites que se repartían el control de Yucatán, cada uno encabezado por un poderoso caudillo. Por un lado, Santiago Méndez Ibarra tenía influencia política en la ciudad de Campeche y pugnaba por un federalismo, es decir, concebía a Yucatán como parte de México. Por el otro, Miguel Barbachano Tarrazo, cuyos seguidores se concentraban sobre todo en la ciudad de Mérida, era partidario de que Yucatán se separara del resto del país. En 1855, Santiago Méndez logró imponerse a Barbachano y llegó a la gubernatura de Yucatán por cuarta vez, lo que contribuiría a incrementar el descontento de los grupos liberales campechanos respecto a la continuidad del caudillismo en la península. Entonces llega un momento en que el poder de Miguel Barbachano y de Santiago Méndez es tan fuerte que hay un grupo de jóvenes que van en contra de ese poder férreo, republicano o federalista o peninsular que sostenían ellos dos. Entonces surge Pablo García, Tomás Aznar Barbachano, Pedro Baranda. Estos jóvenes de ideas liberales y grandes convicciones lucharían con el poder de las ideas y de las armas para forjar un nuevo Estado. Sin duda, uno de sus mayores impulsos fue el espíritu renovador que surgía en el país gracias al Plan de Ayutla, el cual desconocía al gobierno conservador de Antonio López de Santa Anna. De orígenes modestos y de carácter férreo e indomable, Pablo García y Montilla, licenciado en leyes y abogado del Tribunal Superior de Justicia, se convirtió en el líder del movimiento liberal campechano. Tomás Aznar Barbachano, licenciado en leyes y estudioso de filosofía y jurisprudencia, se erigió como ideólogo de ese movimiento. Junto a Pablo García, fundó el periódico El Espíritu Público, que difundía los ideales del movimiento liberal que buscaba acabar con la permanencia en el poder del caudillo Santiago Méndez. El genio militar del movimiento fue Pedro Baranda, hijo del ilustre don Pedro Sáenz de Baranda, héroe de la independencia. Como todos los jóvenes liberales campechanos de aquella época, Baranda apoyó el Plan de Ayutla y fue electo diputado al Congreso Constituyente, del que emanó la Constitución Liberal, Republicana y Democrática de 1857. En ese mismo año se expidió la convocatoria para elegir diputados locales y al gobernador de Yucatán.
Gracias a la nueva coyuntura social y política generada por el Plan de Ayutla, el grupo liberal campechano creyó ver su oportunidad para acceder al poder. Desafortunadamente para el grupo de Pablo García y el resto de los liberales, Santiago Méndez, en ese entonces gobernador de Yucatán, arregló las elecciones para que su candidato, Pantaleón Barrera, resultara triunfador. Muy interesante, pero inaplicable. Como lo muestran las palabras de Pablo García, esta imposición representó una nueva afrenta para la fracción campechana. No, señores, no. Nada espero de nadie. Todo lo espero de un buen gobierno. Esto es, de un gobierno que emane de la genuina voluntad del pueblo, única fuente de toda autoridad legítima. La irregularidad del proceso electoral desencadenó todo un movimiento social que rápidamente creció en número y en convicción. La noche del 6 de agosto de 1857, 150 hombres pobremente armados llegaron a la maestranza de artillería. 200 más esperaban estratégicamente en las cercanías del Hospital de San Juan de Dios. Protegidos por la oscuridad de la noche, los alzados sorprendieron a la guardia que protegía la fortificación y casi de inmediato los liberales tomaron la maestranza. La maestranza era un baluarte que estaba junto al baluarte de Santiago. Hay que recordar que para este momento la ciudad está totalmente amurallada. Sus murallas no han sido tiradas, está completa. Y en cada baluarte existía un grupo de militares o una pequeña tropa. El movimiento se inicia precisamente con la toma de la maestranza, que está junto al baluarte de Santiago. Encabezadas por Pablo García y Leandro Domínguez, las jóvenes fuerzas liberales tomaron el puerto de Campeche al amanecer del 7 de agosto de 1857. La respuesta del recién electo Pantaleón Barrera fue violenta y envió tropas para abatir la insurrección en el puerto. Las acciones que Pantaleón Barrera tomó de manera subsecuente para reprimir el movimiento resultarían contraproducentes, ya que causaron tal indignación en el distrito que solo sirvieron para fortalecer todavía más el sueño de separarse de Yucatán para constituirse en un estado de la Federación. Por fin, el movimiento del 7 de agosto de 1857 condujo a la emancipación y de manera simbólica quedó erigido el Estado de Campeche, un suceso que resulta inexplicable sin el imprescindible apoyo del territorio del Carmen al movimiento separatista. El 3 de mayo de 1858 se celebró el Convenio de División de la Península que firmaron por Campeche Nicolás Dorantes y Ávila y Alejandro García Marcín. El 18 de mayo, la Junta Gubernativa del Distrito de Campeche e Isla del Carmen expidió un bando que decretaba erigido el Estado de Campeche. Reconocía como gobernador a Pablo García y como comandante general a Pedro Baranda. La revolución del 7 de agosto o el hecho de armas del 7 de agosto va mucho más allá de un hecho de confrontación de armas, sino es una cuestión planteada ideológicamente, porque inmediatamente ellos organizan un Estado cuando el país está en una guerra civil. Ese es el mérito que tiene Pablo García y Tomás Aznara Barbachano. Por eso en algún momento se ha llamado a Pablo García el hacedor del Estado. El nuevo gobierno de Campeche no esperó a tener el reconocimiento federal para iniciar su labor. Era urgente consolidar el sueño de emancipación y construir los cimientos de su flamante estado. Con ese objetivo, de inmediato el gobernador Pablo García tomó una serie de medidas. La primera de ellas fue una reforma educativa. Y cuando llega a la gubernatura, lo primero que va a hacer es cerrar el colegio de San Miguel de Estrada. El colegio donde él se había educado, el colegio donde él había absorbido todas las enseñanzas, va a aplicar en su colegio las leyes de reforma. Y ahí es muy interesante, hay una carta que le escribe el obispo de Yucatán, que también era campechano, José María Guerra, en donde le dice: señor gobernador, yo a usted lo conozco, usted es católico, usted estudió acá, etcétera, etcétera. O sea, no es posible que usted aplique las leyes de reforma, mire que eso no está bien hecho. Y él le contesta y le dice: yo sigo siendo católico,
pero yo voy con la ley. Y la ley es la aplicación de las leyes de reforma. El 26 de octubre de 1859, en las instalaciones del Colegio Clerical de San Miguel de Estrada, el nuevo gobierno de Campeche decretó el establecimiento del Colegio de Segunda y Alta Enseñanza, bajo el nombre de Instituto Campechano. Su primer rector fue don Tomás Aznar Barbachano, ideólogo del movimiento de emancipación. También se fundó el Liceo Carmelita en Ciudad del Carmen. El nuevo gobierno tomó otras medidas de gran trascendencia. Una muy relevante fue la promulgación de la primera Constitución estatal el 30 de junio de 1861. Pero el paso decisivo se dio mediante la defensa para la erección del Estado de Campeche ante el Congreso de la Unión. Los diputados Tomás Aznar Barbachano y Juan Carbó presentaron al Pleno y a las honorables legislaturas de los estados un texto trascendental. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en Estado de la Confederación Mexicana al antiguo distrito de Campeche, que ayudó a unificar a la opinión pública de todo el país. Si no fuera por este documento hecho por Barbachano y por Carbó, quizás no se hubiera hecho el Estado de Campeche, porque ahí justificaron que sí era importante su creación. En la sesión del 5 de diciembre de 1861, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión leyó un dictamen cuyo artículo primero decía: se erige en Estado de la Federación el distrito de Campeche en la península de Yucatán. Este documento nunca se discutió en el Pleno. Benito Juárez, quien con facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión, el 19 de febrero de 1862 expidió el decreto que erigió el Estado, mismo que fue ratificado el 29 de abril de 1863. Por desgracia, apenas iniciada su vida como Estado federado, Campeche se vio inmerso en un drama político de carácter nacional. En su afán expansionista, Napoleón III, hermano de Napoleón Bonaparte, apoyado por los grupos políticos más conservadores del país, impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador de los mexicanos. El 10 de junio de 1863, sus tropas tomaron la Ciudad de México. Y el presidente Juárez tuvo que trasladar su gobierno al norte del país. En ese contexto, naves francesas bloquearon los puertos de Campeche y, a pesar de una heroica defensa, en 1864 el gobierno de Pablo García se vio obligado a capitular. Resulta que Carmen es la segunda ciudad en el país que se manifiesta en favor del Segundo Imperio, de la intervención francesa. Esto es muy interesante, pero si uno revisa la historia, encuentra que esa Ciudad del Carmen corresponde a una élite oligárquica, una élite política, que es la que está gobernando en ese momento y es la que dice en nombre de todos que Carmen es según el Segundo Imperio. El imperio reorganizó la división política de la región. De nuevo, Campeche pasó a formar parte del estado de Yucatán e Isla del Carmen a ser un territorio federal. Entonces, en diciembre de 1865, la emperatriz Carlota decidió llegar de visita. Resulta ser que no solamente los grupos conservadores de Carmen, sino hasta los grupos liberales, quizás por curiosidad, estuvieron en los eventos de la emperatriz Carlota. La señora fue una especie de atracción, de curiosidad, de imán. Las notas periodísticas de la época de 1865 describen que hasta en los techos de las viviendas había gente esperando el paso de la emperatriz Carlota. Sin embargo, para enero de 1867, la situación ya era otra. Las fuerzas liberales tomaron la ofensiva y sitiaron Campeche durante 170 días. Por fin, el asedio terminó unos meses después, el 1 de junio, y cayó la ciudad. Entonces el gobernador Pablo García izó solemnemente la bandera republicana en la plaza de la capital campechana, y al saludo de salvas de artillería, repiques y música militar, culminó el acto con estas palabras: en Campeche no existe ni vencedor ni vencido, solamente campechanos que unieron sus destinos al amparo inmortal de la patria de Juárez.
Reconocido por la Federación, Campeche tenía ahora un gran porvenir. Sin embargo, don Pablo García, principal figura durante el proceso que erigió a Campeche como Estado libre y soberano, no pudo seguir contribuyendo a su desarrollo. Apenas año y medio después de concluida la guerra contra Francia, sus enemistades políticas y la pugna por el poder lo obligaron a exiliarse, paradójicamente, en la ciudad de Mérida. Ahí vivió un periodo de relativa calma, hasta 1873, cuando sufrió 2 atentados por parte de quienes no le perdonaban haber sido el principal impulsor de la emancipación del estado de Campeche. Don Pablo García murió el 31 de julio de 1895, alejado del suelo campechano que tanto amó. Mientras tanto, en Campeche aparecieron en escena nuevos personajes. Tras la destitución de Pablo García, en 1871 resultó electo Joaquín Baranda y Quijano, hermano de Pedro Baranda, quien llegó a ser una personalidad notable no solo en ese estado, cuyo gobierno encabezó por casi 20 años en distintos periodos, sino en el ámbito federal. En efecto, en septiembre de 1882, el presidente Manuel González lo designó ministro de Justicia e Instrucción Pública, cargo que también desempeñó por casi 2 décadas, haciendo grandes aportaciones a la educación en México, ya que ayudó a fundar la Escuela Normal Nacional de Maestros y logró que se reconociera el derecho a la educación gratuita, laica y obligatoria. Joaquín Baranda y Quijano también organizó el primer Congreso Nacional de Educación Pública, donde participó otro campechano universal, Justo Sierra Méndez. Literato, historiador, pedagogo y abogado, Justo Sierra Méndez fue varias veces diputado al Congreso de la Unión y magistrado de la Suprema Corte de Justicia. A él se debió el establecimiento del primer sistema de educación pública en México, la idea de una universidad nacional y su organización en 1910. Su talla intelectual es enorme. Él es un gran educador, él es además incursión en la literatura, un gran político, un pensador entre los mejores pensadores que dio el México del siglo XX, junto con Alfonso Reyes y con José Vasconcelos. Pero el rasgo, el educador, es lo que para mí es lo que sobresale en Justo Sierra. También todos lo conocen a nivel nacional como el maestro de América y a nivel latinoamericano, ¿no? Como el maestro de América. El porfiriato fue un periodo de auge cultural del que no estuvo exento Campeche. En las artes plásticas destaca el dibujante y pintor impresionista Joaquín Clausel. Estudió para abogado en el Instituto Campechano, donde se distinguió por su carácter inquieto y rebelde. Nunca realizó estudios artísticos, pero en 1882 viajó a Europa y entró en contacto con el nuevo arte lumínico de los impresionistas franceses, estilo que adaptó a su propio carácter campechano. El agua es uno de los elementos sustanciales para este pintor impresionista que va descubriendo dentro de la gama de colores de la bahía de Campeche, del mar de Campeche, la metamorfosis de la luz. Joaquín Clausel fue un firme opositor al gobierno del general Porfirio Díaz y colaboró en el periódico La Campaña Electoral de 1886. Fundó y escribió para El Demócrata y La República. Su activismo tuvo repercusiones y estuvo prisionero en la cárcel de Belén. Eran años en los que se respiraba aire de cambio y revolución, pero no así en Campeche. De acuerdo a quienes se autonombraban expertos, su histórica muralla, erigida en el siglo XVII como defensa contra los piratas, obstruía la ventilación de la ciudad, estorbaba la comunicación vial e impedía la modernización urbana. Por ello, decidieron tirarla a finales del siglo XIX. Lo que hacen es tirar los lienzos. Y además darle concesión a gente de Campeche para que entrara, ahora sí entre comillas, la modernidad. Empiezan a entrar, a comunicar con los barrios a través de los tranvías. Y vemos nosotros que entre 1891 a 1905 aproximadamente, la pérdida de un casi 60 o 70% de los lienzos de muralla. Por lo que quedó es nuestra identidad.
forma parte de nuestra identidad. O sea, la muralla y Campeche, Campeche y la muralla es una sola unidad. La economía del estado era importante para todo el país gracias a los tesoros naturales que guardaban sus bosques y selvas, ricos en maderas preciosas y el llamado palo de tinte utilizado para teñir telas. Este producto se exportaba a países industrializados como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, hasta que la invención de los colorantes químicos o anilinas hizo desplomar el mercado, lo que pudo ser un desastre económico, si no fuera porque en las selvas campechanas se masticaba otro tesoro natural. A pesar del desplome en la demanda del palo de tinte a nivel mundial, Campeche no dejó de ser uno de los motores de la economía del país, ya que contaba con grandes recursos naturales como caoba y cedro rojo. Pero en los linderos de la Revolución Mexicana, el verdadero tesoro del estado fue el chicle. Los norteamericanos pusieron su mirada a partir de que Antonio López de Santa Anna dio a conocer el chicle en Nueva York al secretario de un político que era el señor Adams, que tuvo la brillante idea de decirle, pues ¿por qué no le pongo azúcar, no? Entonces, sí, la explotación del chicle en Campeche comienza cuando se agota la explotación en Tuxpan, Veracruz, y entonces los norteamericanos fijan su mirada más al sur y encuentran que este es un chicle de muy buena calidad para exportarlo y ponerle azúcar, ¿no? Toda esta descomunal riqueza silvícola quedó en manos de consorcios como la Pennsylvania Campeche Land and Lumber Company, The Laguna Corporation, The Mexican Gula Land and Lumber, entre otras. De tal modo que 5 o 6 de estas transnacionales que existían en Campeche y que eran de las más importantes, controlaban de manera conjunta un aproximado de 10.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio, lo que representaba una quinta parte del territorio considerado en esa época de alrededor de 52.000 kilómetros cuadrados. Estas empresas aprovechaban una mano de obra cautiva, ya que en Campeche el dominio de los trabajadores lo ejercía un grupo muy pequeño de hacendados que utilizaban el sistema de peonaje. No existía libertad de movimiento ni de empresa, es decir, un peón no podía dejar de estar en una hacienda y cambiar a otra. Eso no se podía hacer. Las condiciones eran de esclavitud propiamente dicha. Es decir, en Campeche, como en el resto del país, estaban dadas las condiciones sociales y económicas para que se diera un levantamiento armado. En 1909, Francisco I. Madero visitó Campeche con motivo de su gira proselitista. Ahí, un grupo de campechanos, entre quienes destacó Manuel Castilla Brito, ex jefe político de Eselchacán, se adhirieron a sus ideas antirreeleccionistas. Al estallar la revuelta armada en 1910, Manuel Castilla Brito logró juntar 800 hombres con los cuales tomó Champotón. Pese a esto, la revolución no se generalizó en la región, sino hasta el triunfo del movimiento constitucionalista. La Revolución Mexicana llegó a Campeche porque así lo decidió Venustiano Carranza y mandó a Joaquín Musel a imponer el nuevo sistema político que ya imperaba en el país. Joaquín Musel Acereto alcanzó el grado de coronel al marchar con Carranza sobre la capital en 1914. Posteriormente, fue nombrado gobernador preconstitucional y comandante militar de Campeche. Ahí expidió el decreto que declaró nulas las deudas de los peones y otorgó a los sirvientes de campo la más amplia libertad para cambiar su residencia, con lo que terminó la esclavitud simulada del porfiriato. Ese mismo año, 1914, en Veracruz, Carranza expide una serie de reformas constitucionales, entre ellas aquella que creaba la forma del municipio libre en toda la República, que a partir de ese momento los estados iban a dejar de estar divididos en partidos y se iban a conformar en municipios libres. Joaquín Musel, como gobernador, haciéndose eco de esas reformas carrancistas, reforma el marco legal del estado de Campeche
y expide la Ley para la Administración Interior de los Pueblos, que comienza a regir el 1 de enero de 1916, y a partir de ese momento nacen los primeros 8 municipios libres de Campeche, que eran en su momento Calquiní, Campeche, Carmen, Champotón, Eselchacán, Jopelchen, Palizada y Tenabo. La nueva constitución de nuestro país se promulgó el 5 de febrero de 1917 en Querétaro. Solo unos meses después, el 30 de julio de ese mismo año, se expidió la Constitución Política del Estado de Campeche. Esto fomentó la popularidad del general Joaquín Musela Cereto, quien ganó las elecciones para concluir el cuatrienio legal de 1915-1919, convirtiéndose en gobernador constitucional del Estado de Campeche. Con el triunfo del constitucionalismo, Campeche transitó a una nueva era institucional. Al finalizar su periodo de gobierno, Joaquín Musel fundó el Partido Liberal Constitucionalista de Campeche y permitió la existencia de un partido de oposición, el Partido Pro Campeche. Una fracción radicalizada de este formó el Partido Socialista Agrario Pro Campeche. El papel que desempeñó el Partido Socialista Agrario de Campeche fue fundamental porque logró unificar a todas las masas, logró hacer que los ciudadanos que vivían en Campeche participaran, se organizaran por medio de las ligas de resistencia. En escasos meses de haberse organizado ascendieron al poder, es decir, lograron obtener la gobernatura, los municipios y otros puestos claves dentro de la administración. Con el triunfo electoral del Partido Agrario Pro Campeche en 1919, se inició el así llamado Período Socialista del Estado. Los gobiernos socialistas promovieron una política de alianza social cuyo principal motor era el caudillismo. Sus objetivos eran claros: hacer valer la Constitución y el programa revolucionario mediante el reparto agrario, la educación nacionalista y las reformas laborales. De esta manera, se logró una gran estabilidad social gracias al control regional de los trabajadores y de los empresarios a través de organizaciones obreras y campesinas. El control centralizado de estas organizaciones culminó en 1929 cuando Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, cuyas bases estaban garantizadas en Campeche por la existencia del Partido Socialista Agrario del Sureste. Si bien Campeche alcanzó estabilidad política gracias a la revolución institucional, en lo económico la situación no se modificó. Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho basaron el desarrollo económico del país en el crecimiento del sector rural y en la industrialización urbana. Pero no se enfocaron en Campeche por considerarlo un estado de baja población y pobres perspectivas de productividad agrícola e industrial. La economía de Campeche se vio obligada a depender de la industria del chicle. Afortunadamente, esta alcanzó máximos históricos durante las 2 guerras mundiales. Y este volumen era tan significativo que en el caso de la Primera Guerra Mundial, el consumo aumentó tanto que contribuyó para que Campeche no solamente articulara su economía en torno al chicle, sino para que Campeche se convirtiera en el primer productor nacional de la resina. Desde ese momento, ¿sí? Produciendo siempre más de la mitad de lo que el país exportaba. Y en la otra guerra mundial, el consumo también fue determinante para que justamente durante ese periodo, del 39 al 45, en la entidad se viviera la época dorada del chicle. Fueron las producciones históricas más elevadas y que hicieron movilizar, por ejemplo, en el caso de la entidad, a ejércitos de 8,000 chicleros en promedio, ¿sí? Lo cual representaba el 50% de la mano de obra de la producción económicamente activa del sector primario. Esto nos habla de la relevancia del chicle, ¿sí? Pese al gran auge del chicle, el mercado monopólico de Estados Unidos controlaba toda la cadena de producción. Campeche no tenía las riendas de su economía, lo que obligaba al Estado a depender del capricho del comercio internacional y de las transnacionales. Para evitar un colapso económico,
Era necesario diversificar la producción y mejorar las antiguas técnicas agrícolas con maquinaria moderna. Uno de los grandes impulsores de la industrialización de los procesos agrícolas fue el gobernador Héctor Pérez Martínez, notable personalidad campechana, poeta, periodista, historiador, ensayista y funcionario público. Gobernador del estado de 1939 a 1943, Héctor Pérez Martínez también fundó instituciones educativas y culturales de gran relevancia, como el Centro Cultural de Obreros y Campesinos, el Comité Promotor de Turismo, el Archivo Público del Estado, el primer Jardín de Niños y el Museo Arqueológico de Campeche, por lo que fue el primer gobernador en preocuparse por rescatar las riquezas arqueológicas. Al terminar su gubernatura y al final del periodo del presidente Manuel Ávila Camacho, Héctor Pérez Martínez fungió como oficial mayor y subsecretario de Gobernación. También trabajó como titular de la misma secretaría con Miguel Alemán, puesto que desempeñó hasta el momento de su muerte el 12 de febrero de 1948. Y una de las frases lapidarias de Héctor Pérez Martínez fue ese: los campechanos de hoy tienen que vencer a la muralla. Y no se estaba refiriendo a la muralla física, ¿no?, que es un cíngulo de piedra que rodeaba la ciudad. Se estaba refiriendo a la muralla que fueron construyendo dentro de ellos mismos para evitar que los aires del progreso vinieran, se establecieran y abrieran sus espíritus a las nuevas concepciones del arte, de la ciencia, de la cultura. Pocos políticos campechanos conocieron la realidad del Estado como Héctor Pérez Martínez. En la última parte de su libro, En los caminos de Campeche, escribió: y al salir del último poblado, al advenir la negrura sobre nosotros, al rodearnos la humedad íntima de la noche, una visión se cuaja en mis pupilas. Parte del futuro de Campeche está aquí, escondido e inédito. Hace falta solo develarlo, comprenderlo, hacerlo salir a la luz. Buena parte de tal misión es haberse acercado a su realidad, transitando los duros, amargos, difíciles caminos de Campeche. Visionario, Héctor Pérez Martínez predijo que parte del futuro de Campeche se encontraba escondido e inédito y que hacía falta hacerlo salir a la luz. Tenía razón. Parte de ese futuro se encontraba en el fondo del mar. A finales de la Segunda Guerra Mundial, se descubrió en la laguna de Términos un barco japonés que investigaba la sonda de Campeche y tenía elaborados mapas de la región con que explotar su riqueza camaronera. En 1946 sucede lo mismo con un barco norteamericano. Y en enero de 1947 ocurre nuevamente con una flota de 5 barcos norteamericanos que están pescando ilícitamente el camarón. Y es cuando decide el gobierno mexicano multar a estas embarcaciones norteamericanas e iniciar una fase donde supuestamente es el mexicano el único que va a tener derecho a explotar el camarón, con acuerdos entre el gobierno mexicano y Estados Unidos, Miguel Alemán y Harry Truman. Lo único que se hace es que las propias embarcaciones norteamericanas cambien de bandera y vengan a explotar el camarón. Es una cosa irónica. A semejanza de la industria del chicle, las empresas norteamericanas tenían el monopolio de la industria camaronera en todas las fases de su proceso. En menos de año y medio, los norteamericanos levantaron una gran industria camaronera en Campeche que ocupó toda la mano de obra disponible. Por ello, aun con sus problemas y continuos periodos de crisis, la pesca constituyó un motor económico para el Estado. Pero Campeche guardaba aún otro tesoro en sus entrañas: el oro negro, el petróleo. Un tío abuelo mío, don Rudecindo Cantarey, él veía en una zona que se conoce con el nombre de Las Delicias, frente a la isla del Carmen, pues muchas manchas oscuras, negras. Y al principio, pues, él pensó, pues es alguna embarcación que
pues está derramando petróleo, diésel, X, producto, aceite, que se le ocurre entonces acudir ante las autoridades de Petróleos Mexicanos en Coatzacoalcos para notificar lo que había encontrado, porque dice, pues esto es petróleo. Ya en 1971 le envían unos químicos de Coatzacoalcos, él había dejado todos sus datos, los lleva hasta el sitio donde había encontrado el hidrocarburo, bueno, esas manchas, toman las muestras y en 1974, 1975 ya estaba Petróleos Mexicanos ya en esta zona. Siguieron el Acal y el Nojoc, que juntos constituyen el llamado Complejo Cantarell, nombrado así en honor del pescador Rudecindo Cantarell, que realizó el descubrimiento económico más importante del siglo para la nación. Y esto pues obviamente a él le permitió trascender en cuanto a su apellido y a su nombre, pero no económicamente. Hay que aclararlo, ¿no? Porque él murió en la pobreza. En 1980 la industria camaronera entró en una crisis aguda cuando el gobierno de José López Portillo transfirió la flota pesquera a las cooperativas de pescadores. Pero esa medida no resolvió los múltiples problemas, por lo que desde entonces esta industria no ha recuperado su antigua productividad. En 1986 falleció un campechano universal, Juan de la Cabada, escritor y folclorista. En los años 20 fue uno de los fundadores de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Colaboró con la publicación titulada El Machete del Partido Comunista Mexicano, al que siempre perteneció. Su obra comenzó a ser distinguida en 1940 con la aparición de sus libros de cuentos, Paseo de Mentiras e Incidentes Melódicos del Mundo Irracional. Realizó muchas adaptaciones cinematográficas para películas como Subida al Cielo de Luis Buñuel. En 1963 escribió el guión cinematográfico El Brazo Fuerte, que constituye una feroz sátira contra los caciques. Entre sus múltiples escritos también destaca La Guaranducha, que recoge la tradición carnavalesca de Campeche. El carnaval de Campeche es uno de los más antiguos de México. Tradicionalmente comienza con el paseo fúnebre y entierro del mal humor, y concluye un día antes del miércoles de ceniza en lo que se denomina martes de carnaval o martes de pintadera. A los 8 días se lleva a cabo la quema de Juan Carnaval. Es el rito más arraigado. Es la fiesta popular que llega a las raíces de un pueblo y mueve a todas las masas vivas. Digamos que la gente se prepara para el carnaval con mucho entusiasmo. Hay un dato curioso, en el carnaval de aquí de Campeche hay un día que es exclusivamente de los niños de preescolar, que se llama el corso infantil, y en él participan desde los maestros, los niños, los padres de familia, los abuelos, en fin, ahí se da rienda suelta a la creatividad. La mezcla de culturas diversas y hasta opuestas conforma la identidad de Campeche. El diccionario de la lengua española reconoce el adjetivo campechano para describir al sujeto cordial, franco, dispuesto para cualquier broma o diversión, dadivoso, afable y sencillo. Todo esto deriva de la fama de cordialidad de que gozan los naturales de Campeche, tierra de vida placentera según la creencia popular. Para nosotros, desde que nacimos, hicieron sentir nuestros padres que todo lo mejor que tenemos en la vida es de Campeche. El campechano es sumamente sensual y es sensual porque su propio carácter lo produce, o más bien el carácter del campechano es producido por esa sensualidad que tiene. ¿Por qué es sensual también? Porque es un disfrutador de la vida. En su gastronomía lo notas.
La gastronomía de campechana no es exótica. Yo no quiero hablar de exotismo en este caso porque no lo es, a pesar de los colores que pueda tener, pero sino que es sumamente sensual. La gastronomía, los colores, los olores, los sabores. Para el poeta campechano Humberto Herrera Vaqueiro, la vocación por el mar, el amor por la cultura y por sobre todo la franqueza y lealtad que norma la conducta de sus pobladores han hecho que la fama de esta tierra y apología se concrete en una palabra de resonancia universal: campechano. Una nueva época ve nacer a un nuevo Campeche, pues en los años 90 se modificó nuevamente la división política del Estado con la creación de 3 nuevos municipios libres. En enero de 1991 nació el municipio multicultural de Escárcega, que tiene vocación ganadera. El 1 de enero de 1997 nació el de Calakmul, que resguarda una parte importante del gran patrimonio cultural maya. Y el 1 de julio de 1998 se creó el municipio de Candelaria, región que surgió vigorosa de la colonización que inició en los años 60. Pero tras años de sobreexplotación de sus recursos naturales, Campeche ha tomado conciencia de sus tesoros. El 23 de mayo de 1989 se decretó la existencia de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, un verdadero pulmón que alimenta de aire a todo el país, centro de preservación de ecosistemas fundamentales para especies animales y vegetales en peligro de extinción, y núcleo de importantísimos asentamientos mayas. En la actualidad, el Estado ya cuenta con 3 reservas de la biosfera, un área de protección de flora y fauna y una zona sujeta a conservación ecológica que en su conjunto representan casi la 1/3 parte del territorio estatal. A esta riqueza natural hay que sumar los tesoros culturales reconocidos y protegidos internacionalmente. La UNESCO ha declarado a Campeche la ciudad amurallada y a Calakmul Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así, Campeche asume su responsabilidad en la conservación de estas riquezas que eslabonan el pasado maya, la cultura colonial y un presente que debe proteger la ecología para asegurar el futuro. El estado de Campeche representa el presente y el futuro de México. Digo el presente porque actualmente de la sonda del estado de Campeche se extrae el 75, el 80% de los hidrocarburos que México produce. Por lo tanto, es un estado que está presente en la actividad económica de México. Y digo que también representa el futuro porque Campeche, junto con los demás estados del sureste de México, tienen las reservas que todo país va a necesitar en el futuro. Las mayores reservas de agua, las mayores reservas de selva, las mayores reservas de alimentos en los mares. Por eso digo que Campeche significa hoy para México el presente y el futuro. Campeche permanece impasible y eterno, y hay que borrar ese gesto de eternidad. La vida es cambiante y deben seguirse sus vaivenes. Hagamos de Campeche un rincón, un hogar, pero abiertos. Vamos a cruzar las murallas y a dilatar nuestro mundo. Yo pienso que mi pueblo, por largamente dolorido, vibrará mejor en la sonrisa. En 1857, un grupo de valientes dio vida a un sueño. En 2007 se conmemoran 150 años de la emancipación del estado de Campeche, que día a día sigue construyendo un futuro de esperanza.